Saludos a todos. Happy Thanksgiving. Esperamos que hayan tenido un lindo día. A ver, esto. Estamos. Vamos a ver si estamos. Es la primera vez que lo hago de mi computadora. Mira, así estamos. Bueno, espero que estén bien. Vamos a ver aquí. Vamos a verlo aquí. Saludos a todos. Bueno, este mensaje, esta enseñanza, hace un par de meses yo les pregunté, que nadie me contestó, y yo tengo cierto otras personas en este chat, y mi pregunta fue si el Espíritu Santo es verdad, ¿por qué dice diferentes cosas? Entonces, ¿por qué? Un ejemplo, mi pregunta fue si el Espíritu Santo es verdad, ¿por qué le dice a los católicos que en ese pedazo de carne está Cristo? Y viene un ejemplo, un pentecostal que dice que tiene el Espíritu Santo y dice que no. O los testigos de Jehová o un evangelista dice yo tengo el Espíritu Santo y le dice no, no hay que confesarse con un hombre pecador, pero un católico le dice que sí. O, o así, viceversa. En diferentes iglesias, pues todas dicen que tienen el Espíritu Santo, pero un Espíritu Santo dice una cosa a uno y otra cosa a otras personas. Por eso, esa era mi pregunta, pero nadie me contestó. Siempre he tenido esa duda, pero por eso quería escudriñar con ustedes la palabra para ver qué encontramos. Primero vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la oración, por los siglos de los siglos. Amén. Déjame compartir esto un momentito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues entonces esa es la pregunta. Pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Ejemplo, el Espíritu Santo le dice a los católicos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, que es el Espíritu Santo que dice toda la verdad, que no miente. Entonces a un pentecostal le dice que la Iglesia Católica es la gran ramera. El Espíritu Santo mismo le dice eso. Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿El Espíritu Santo es diferente o no dice la verdad? Esa es la pregunta. Pero vamos ahora a ver qué dice la palabra, qué dice Dios. Yo quería compartir con ustedes capítulo de Juan, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el 15 y el 26. Y esto es palabra de Dios. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo le rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea que Dios, Jesús, que es Dios, nos dijo para el año 33, mira, dice una tablita aquí, para el año 33, por acá, Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir
y que ese Espíritu Santo le iba a mostrar toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo en ese tiempo a esos apóstoles le mostró toda la verdad y le mostró cómo eran las cosas. No le puede decir una mentira. Ejemplo, no le puedo haber dicho a esos apóstoles que iba a ser una iglesia y que después que esa iglesia era la de Cristo y después de la nada decir no, esa no es, porque el Espíritu Santo no se va a equivocar. Porque el Espíritu Santo es verdad, según lo que dice Cristo aquí. Que el Espíritu de la verdad. Entonces vamos a leer aquí el 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo a esos apóstoles, el Espíritu de la verdad, que no iba a decir mentira, le enseñó todo lo que, lo que ellos necesitaban saber. O sea que no le pudo haber enseñado algo que no es, porque entonces sería el espíritu de mentira. Y él no puede enseñar mentira. Enviarle esto un momentito aquí. Entonces el espíritu de la verdad de Cristo, que Dios dice que ese Espíritu Santo no puede contradecirse, es verdad. Entonces yo les quería mostrar porque tenemos que, le voy a dar una clave porque nosotros tenemos que saber cuál es el espíritu de verdad. Porque Cristo vino al mundo, Dios vino al mundo y nos dijo que era lo que teníamos que hacer para llegar al cielo de donde Él venía. O sea que si Él nos dijo algo, si dijo algo de esa iglesia, Él no nos va a decir mentiras. Y ahora vemos que hay diferentes creencias, hay diferentes... El Espíritu Santo dice muchas cosas diferentes. O sea que, un ejemplo, vamos a poner, yo soy ateo y me quiero convertir en cristiano. ¿A dónde yo voy? Yo no sé a dónde voy. Porque viene un testigo de Jehová, me dice que Jesús no es Dios. Me viene un pentecostal y me dice que la Eucaristía no es Dios, que la Iglesia Católica es la gran ramera y que hay que vivir ¿cómo se dice? Cuando uno, que la prosperidad y que nos van a arrebatar y todas estas cosas. Y entonces viene el católico y dice que el cuerpo de Cristo, hay que comer un cuerpo de Cristo y confesar nuestros pecados. Entonces no sabemos a dónde ir. Un ateo no sabe a dónde ir, yo no sé a dónde ir. Si esto fuera así, pues entonces para eso vamos a escudriñar esto y vamos a ver a dónde vamos a ir, qué espíritu hay que ir. Para eso tenemos una pizarrita. Vemos que Cristo dijo del Espíritu Santo el año 33 y mayormente vamos a hablar de unas escrituras, las cartas, mayormente unas de Pablo que son del año 50 al 60 y de Juan del 90 al 100. Y hay que estar bien pendiente que vamos a hablar de este tiempo de aquí. Pues para este tiempo aquí, 1520, fue que comenzaron las iglesias de nuestros hermanos protestantes, que se salieron totalmente de la iglesia católica. O sea que no tienen sucesión apostólica y pues no siguen la misma doctrina. Aquí tenemos más o menos los luteranos, 1521, presbiterianos, 1560 por John Knox, calvinistas, 1560 Calvino, anglicanos, 1534, Enrique VIII, testigos de Jehová, Charles Russell, bautistas, 1611 por John Smith, mormones, 1830 y pentecostales, 1901. Estas son las más comunes. Pues entonces, ya sabemos en qué tiempo vamos a hablar. Vamos a leer primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a estar claros. 4.1, primera. Y que estamos claros que esto es palabra de Dios. Yo no nací cuando hicimos esto. Dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, el que dice toda la verdad. Un segundito. Un segundito. Ok, el Espíritu Santo dice claramente lo que vamos a leer ahora. Dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto pasó para los años 50 y 60, que habían unas doctrinas diferentes, pero nos cae a nosotros también, porque lo que quiere explicar es que va a haber una apostasía. Apostasía es renegar de la fe, de que yo creía una cosa, ahora yo no lo creo, y eso lo dice el Espíritu, el Espíritu Santo dijo que iba a pasar eso, y dice aquí que apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué de doctrinas de demonios? Porque Cristo vino al mundo y Él dejó una enseñanza. Cuando se cambia esa enseñanza, pues ya no es de Dios. Por eso, y lo que no es de Dios es del diablo. Por eso es que dice, vamos a buscar doctrinas en let me see. Ok, y perdóname, que es del trabajo. Entonces, dice aquí que hubo un problema para ese tiempo, que habían personas que renegaban de la fe. Entonces, eso lo dijeron para el 50 o 60. Hay personas que dejaron de creer lo que estas personas creyeron y escucharon diferentes espíritus diciéndoles diferentes cosas. Que eso es a lo que yo vengo, que por qué hay 100.000 diferentes religiones, porque todas dicen algo diferente. ¿Ves? Porque los de acá dicen diferente a los de acá, y los de acá dicen lo diferente a los de acá, todos dicen algo diferente. ¿Por qué es eso? Pero aquí la palabra de Dios, que yo no la escribí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que eso lo dice el Espíritu Santo. Ahora quiero ir que eso es muy importante, que cuando nosotros estemos en esto, queramos un ejemplo, queramos empezar una iglesia nueva o queramos comenzar en la iglesia, los caminos del Señor, hay que tener cuidado, porque aquí vemos que hay un montón de iglesias, hay más de 100.000 iglesias, pero no sabemos cuál es la que dice la verdad. Ya sabemos que Cristo dijo en el año 33 que el Espíritu Santo va a enseñarnos toda la verdad. Por eso es bien importante. Ahora vamos a leer una palabra aquí bien importante, que es bien importante buscar de dónde viene esa iglesia, de cuándo nació la iglesia, porque así sabremos cuál es el Espíritu Santo de esa iglesia o cuál es el espíritu de esa iglesia, porque el Espíritu Santo solo es uno que dice la verdad. No podemos decir que el Espíritu Santo es diferente en todas las iglesias, hay un solo Espíritu Santo. ¿Cómo podemos evaluar el Espíritu Santo? Un ejemplo, viene alguien a hablar con ustedes, ¿cómo ustedes pueden examinar ese Espíritu Santo para ver si viene de Dios? Para ver si es la enseñanza de Dios, para ver si es lo mismo que dejó Dios cuando vino a la tierra, que vino del cielo a la tierra a decirnos para salvarnos. ¿Cómo nosotros evaluamos esos espíritus para saber si el espíritu que nos hablan a nosotros es de Dios? Y si no es de Dios, ya saben de quién es. Vamos a primera carta de Juan. Ok, primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, desde el 1, del 1 al 6. Y esto es palabra de Dios, así que nosotros vamos a evaluar los espíritus. Saludos, Miguel Ángel. De esta manera nosotros vamos a saber, cuando viene una persona a hablar con nosotros, de qué espíritu está hablando. Porque hay muchos espíritus en el mundo, ya lo vimos. Y Cristo lo dijo, que lo vamos a leer después de este pasaje, que va a haber falsos profetas a robarnos la fe. Ya Cristo, Dios, el que hizo el cielo y la tierra, dijo que nos querían robar la fe. Y eso va a pasar. Si Dios lo dijo, lo tenemos que creer. Vamos entonces, primera carta de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 al 6. Esto es palabra de Dios. Amados, que antes de comenzar, acuérdense que esto no es para estos tiempos ahora. Esto pasó con unas personas en ese momento que estaban apostatando de la fe, pero la palabra de Dios es tan rica que cae en estos tiempos, porque son las cosas que pasan ahora. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea que ya nos envía lo mismo que les estoy diciendo yo, se los está espérate.
el Espíritu dice que ya no está diciendo que hay que examinar los espíritus. No podemos escuchar a todo el mundo porque nos van a robar la fe. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea que Dios nos dice ya aquí que no podemos escuchar a todo el mundo. Ya lo dice aquí. Hay que examinar los espíritus. Vamos a ver cómo examinamos los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. O sea que vamos a saber con estas recomendaciones cómo vamos a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que quizá viene un ateo a decirle que Dios no existió, pues ya usted sabe que ese espíritu no es de Dios. Aquí los hermanos separados sí creen que Cristo vino en carne, o sea que esto no les toca a ellos. Esto fue unas personas que estaban allí en ese momento, que estaban diciendo que Jesús era algo ficticio. Seguimos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea que el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que cuando vienen a ver con nosotros, que el espíritu nos dice que examinemos los espíritus, y todo espíritu que no provenga de Dios es el espíritu del anticristo, porque nos va a separar de Dios. Ok, ¿dónde me quedé? Okay. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Ellos son que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Él se está refiriendo a los apóstoles, a los cristianos, en ese momento. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, ¿cómo vamos a examinar los espíritus? Dice aquí que el que escucha a esas personas que estaban en este año acá, eso fue escrito para el 90 o 100. Y para que sepan, eso es escrito 90 o 100 en el año 107, esa iglesia cristiana que era iglesia del camino, nazarena, cristiano, se volvió una iglesia cristiana católica, o sea que universal para el año 107 con San Ignacio de Antioquía, que llamó esa iglesia católica. O sea que esto más o menos está escrito en este tiempo aquí. Él dice aquí cómo nosotros podemos hablar de los espíritus, a ver si vienen de Dios. Esto sí es bien importante porque dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios no se oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por eso es bien importante saber cuándo se fundó y quién fundó su iglesia, porque por lo que dice aquí, el espíritu del error va a ser cuando no escuchamos a estas personas de aquí que son los apóstoles. Por eso es bien importante usted estar seguro que su iglesia viene de los apóstoles. Eso es bien sencillo. Buscar en el internet cuando se originó la iglesia pentecostal, la evangélica, la testigo de Jehová, la presbiteriana, la luterana. Y usted sabe ahí si viene de los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice aquí, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, no, pero yo leo la Biblia y yo sigo la enseñanza de los apóstoles, pero no, la enseñanza de los apóstoles, hay un montón de enseñanzas de los apóstoles que no siguen, como el Papa es el vicario de Cristo, el que dejó Cristo aquí con las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Ustedes no escuchan al Papa, que aquí dice el que no escucha, los escucha, no es de Dios. O sea que no escucha al Papa, dice aquí esto, que está en el espíritu del error y que no es de Dios. O sea que así examinamos los espíritus. Vamos ahora. No, pero yo no quiero escuchar al Papa. El Papa para mí no es nadie, pero en la palabra, vamos a Mateo 16. Oye, Elías, te llaman en 10 minutos. En Mateo 16, 18 dice, Mateo 16, 18, vamos a leerlo desde el 13, y esto es palabra de Dios, porque dice,
primera carta de Juan capítulo 4, el que escucha a estos apóstoles, y ahí está el Papa, que es el vicario, tiene a Dios y está en la verdad. Y la verdad, el espíritu de la verdad fue el que dijo Cristo que él iba a enseñarnos todo, que eso no puede cambiar, no puede enseñar una cosa y después otra cosa. Dice aquí, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que yo soy? O sea que hay confusión, pero ya Cristo dijo, el que ustedes me escucha, a mí me escucha. Y esa es la verdad, el que no me escucha está en el error. Ya él va a decir qué es lo que hay que hacer, hay que escucharlo. Vamos a ver si usted lo escucha y usted está en la verdad. Miren lo que dice Cristo. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Hombre, el Dios viviente, o sea que el Salvador de todos nosotros. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro. Él era Simón, le cambió el nombre a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea que Cristo sí tiene una iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea que Cristo fundó su iglesia en Pedro y le dio autoridad. Por eso es que dice aquí, el que escuche nos escucha a nosotros es de Dios, el que no es de Dios y está en el error. Así nosotros sabemos cuál es el espíritu, porque van a venir a su casa y le van a decir, no, la iglesia es la gran ramera, no hay que comulgar, no hay que confesarnos, pero eso no fue lo que dijeron los apóstoles. Y aquí dice que hay que evaluar los espíritus, y yo le estoy dando una gran enseñanza aquí para que ustedes no sean engañados. Vamos a leer una cosita aquí para que ustedes vean que sí, Cristo dejó a esos apóstoles para pastorear sus ovejas. O sea que es bien importante escucharlas. Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que Cristo ya dejó una jerarquía, porque Él no quiere que nosotros estemos en el error. Pero Dios une, el diablo divide. El diablo es el padre de toda división. Y entendemos que esta iglesia es de hombres, una iglesia pecadora. Gente se equivoca, pero es la iglesia de Cristo. Y Cristo dijo que Él lavaba y purificaba esa iglesia con el tiempo y que iba a estar con esa iglesia para siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces vamos a leer Mateo 7, porque ya Cristo lo dijo que teníamos que tener mucho cuidado, porque iban a venir espíritus engañadores a robarnos la fe. Quizás a usted, todos en su casa eran católicos y vino un espíritu y ahora todos en su casa estaban divididos, porque el que divide es el diablo. El que divide es el diablo. Y entonces los espíritus engañadores que nos hacen seguir doctrinas diabólicas, ahí entraron. Y ya Cristo nos enseña cómo nosotros podemos evaluar esos espíritus. Vamos a Mateo 7. Vamos al 15. Vamos a ver 15. Y esto es palabra de Dios. Cristo, que vino del cielo a la tierra a decirnos qué tenemos que hacer para salvarnos, irnos con Él, irnos al cielo, nos dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, aquí vamos a los frutos de los profetas.
es no salirse del árbol de la vid, no salirse de Cristo, no salirse de su iglesia. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así, por sus frutos los conoceráis. O sea que esto también te lleva a 1 Timoteo, que hablamos. Vamos a leerlo un momentito y seguimos. Que dice que muchas personas apostatarán de la fe y van a renegar de la fe. Y ahí te lleva que se salen de la vid. Vamos a ver, Timoteo. O sea que todo esto está planificado, ya esto está hecho. 1 Timoteo, por el Espíritu dice claramente, o sea que el Espíritu Santo es Dios. Dios es el que dice esto. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Saldrán de ese árbol que da buen fruto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que ahí lo dice Dios, no podemos salir de la vid, porque nos salimos del fruto. No damos buen fruto, perdón. Entonces Jesús dice en Mateo 7:21, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que lo que quiere decir es que, porque nosotros digamos, Señor, te amo, yo creo en ti, ya. No, Él quiere que le creamos todo, que lo que Él diga lo hagamos, porque Él quiere salvarnos. Pero si nosotros no le creemos, Él no nos va a conocer. Entonces, el próximo tema que voy a hablar es amor, el mandamiento del amor. El amor del prójimo es lo que estoy haciendo, predicándole a nuestros hermanos, mira, con la Reina Valera, porque nadie les ha predicado, para que sepan qué es la Eucaristía, la confesión, qué es la iglesia, para que puedan conocer la iglesia de Cristo, que nadie se la ha enseñado. Entonces, otra manera, volviendo al tema, de saber quién trae el Espíritu Santo, es bien sencillo. ¿Cuál es el espíritu del error o de la verdad? Rapidito, porque me están llamando. Este es el último, vamos al 39. Hubo en el mundo, y está escrito en Lucas capítulo 1, una persona que está llena del Espíritu Santo. Y nos va a decir qué es lo que hace una persona que está llena del Espíritu Santo. Porque a veces nos equivocamos, decimos el Espíritu Santo es que hablar en lengua, bueno, aunque sí lo podemos hacer, pero profetizar es lo más importante, lo dijo Pablo. O hablar en lengua, moverse raro, brincar, sentir sentimientos, sentirse bien. El Espíritu Santo lo dijo ya Cristo, que es verdad. Él nos va a llevar a la verdad para poder salvarnos. Ok, vamos a Lucas capítulo 1 desde el 39. En aquellos tiempos, levantándose María, fue deprisa a la montaña, en una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que el saludo de María hizo que se llenara del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace una persona con el Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. O sea que una persona llena del Espíritu Santo se va a emocionar que María, la Madre del Señor, los visite y va a darle una alabanza a la Madre del Salvador. Dice aquí que está llena del Espíritu y dio una alabanza. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la Madre de mi Señor venga a mí. O sea que una persona llena del Espíritu Santo se va a sorprender que la Madre de nuestro Señor nos visite a nosotros. ¿Por qué tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que se fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea que la Biblia nos enseña que María tiene que ser bienaventurada entre todas las generaciones a esos cristianos. A nosotros los cristianos, María es bien importante y nos llenamos del Espíritu Santo. Por eso estamos llenos del Espíritu Santo y alabamos a María, la amamos y es bienaventurada. Y nos emociona cuando nos visita a nuestra casa. O sea que un cristiano lleno del Espíritu Santo va a amar a María. Y aquí está el ejemplo de cómo podemos evaluar esos espíritus, porque vemos, oye, yo por ahora llevo como 110 hermanos esperados que yo converso con ellos y por lo menos 105 tienen algo en común. Son bien fuertes con la Virgen María, pero le dicen de todo. Prostituta, que no vale nada, no es nada para mí. Ella es una mujer cualquiera, tuvo hijos de diferentes romanos, etcétera, etcétera. Pero aquí una persona llena del Espíritu Santo alaba a María y se engrandece que la Madre del Señor la visite. Entonces esa es una manera de evaluar los espíritus. ¿Usted quiere conocer los espíritus? Pregúntele a la persona que venga qué opina de María, si ama a María, si alaba a María como lo hizo Elizabeth. Así es que nosotros evaluamos los espíritus. Ya sabemos la primera, cómo podemos hablar, la primera parte para evaluar los espíritus es que de dónde, si escuchan a esos apóstoles del siglo I, que lo dice primera carta de Juan, capítulo 4, ahí examinamos los espíritus. Y otro más es que si aman y alaban a la Madre del Señor, ahí podemos verlo. Búsquelo por ahí a ver si es verdad. Usted puede hablar con ellos y saber cuáles son los espíritus. Pero nada, ya terminamos. Muchas gracias. Dejamos y vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta semilla llegue a tierra firme y crezca y dé muchos frutos y puedan aprender a examinar los espíritus para que todos lleguemos a la unidad que quiere el Señor, que es una fe, un espíritu, un cuerpo, una esperanza, y también que seamos uno como Él quiere, para que todos vivamos en comunión con Él. Y oramos por todos para que sigan llevando el Evangelio como Dios quiso, sin cambiarlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos luego. Gracias, un millón.